Tema número 10, entidad pública y el sector público. Este tema, cuando hablamos de entidad pública, significa una institución del Estado que tiene que ver sus funciones con el sector público. Repito, acá tiene que ver una institución o una entidad del Estado, o sea, del gobierno, y sus funciones a la sociedad, a la población. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Un ejemplo claro es salud, entidad pública. Salud, entidad pública. Su función, atender a los pacientes asegurados. Entidad pública y el sector público. Cuando hablamos de entidad pública, repito, nos estamos refiriendo a una institución que pertenece al gobierno, al país, en este caso el Perú. Y su función sobre la sociedad, sector público. Toda entidad pública, escúchenme bien, está regulada, o sea, está normada, está gobernada por normas, leyes que le impone el gobierno, en este caso Perú. A salud, el Perú le impone sus normas, su ley. Un ejemplo claro, salud. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió cuando empezaron a colapsar los hospitales? Se pidió ayuda a las clínicas. Ayuda, no favores, ayuda. La clínica ya, no hay problema, nosotros trabajamos. Pero subvencionado, o sea, pagado. A pesar que la ley dice, en tiempo de emergencia, las clínicas están en la obligación así, de prestar servicios a la sociedad, en este caso Perú. Pero las clínicas condicionaron. Me paga listo, el Estado les ha pagado. Si las clínicas ponían alguna resistencia, no que queremos decir este precio y queremos, el Estado los intervenía, pues sí los apropiaba. Era la misma ley, norma establecida en salud en cualquier país. Las clínicas tienen que brindar servicio de atención por el riesgo o por alto riesgo que se vive en cuanto a salud en nuestra sociedad peruana. Entidad pública. Funciones. Acá está. Formular. ¿Qué formuló en este caso el gobierno sobre la clínica? ¿Qué formuló? Atención a toda la sociedad. No que había que pagar. Sí, se corrió el riesgo de la sociedad cuando desconocía o el Estado no aportó ese apoyo a través de las clínicas. La sociedad corrió el riesgo de vender su casa, su auto, su propiedad con el fin de salvar la vida de su familiar. ¿Qué ocurrió? El Estado empezó a formular las normas, las leyes. ¿Cuál era? Había esa ley, pero nadie la conocía, no daba a conocer al Estado. ¿Por qué? Intereses particulares o de grupos. ¿Quiénes eran dueños de la clínica? Consorcio de doctores. Grandes empresarios que trabajaban en salud. Por eso que estaba eso como escondido. Formular normas o leyes. Implementar, listo. La clínica, nosotros no estamos totalmente equipados. El Estado dijo, ya yo lo cumplo. Yo hago esta implementación, lo hizo. Seguimiento, ¿acaso el Estado hizo seguimiento a las clínicas y realmente atendían de inicio a final? Había ahí una controversia. Existía ahí quejas, reclamos sobre las clínicas, ¿no? 100 camas, un ejemplo, la clínica. No, 50 nomás, la otra 50 es para pacientes particulares. O sea, ahí faltó hacer seguimiento. Entidad pública y el sector público. Evaluar política y desarrollo administrativo. ¿Listo? ¿Qué tenía que hacer el gobierno? Intervenirlas. O colocar personal de salud a trabajar en las clínicas. Supervisen, monitorean, hagan seguimiento. ¿Cumple o no se cumple? Empleo público acá, empleo público. Los hospitales colapsaron en cuanto al personal médico. Ya unos pedían vacaciones, otros se retiraban, otros fallecían, otros cayeron enfermos. Se comenzó a solicitar personal. Técnicos, enfermeros, ¿sí? Doctores ya en los últimos años a trabajar.
empleo público. Esa es una de las funciones de la entidad pública en casos de emergencia. La gestión del talento humano. En el norte, Piura, creo, o Iquitos, la gente en el camino se caía si se puede decir ya, producto de la enfermedad que colapsaba su cuerpo, se desmayaba en la calle, en la vereda, ya, la gente fallecía. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo? Convocó a un grupo de talentos, médicos, enfermeros, para que viajaran a Iquitos, formando un grupo humano para prestar apoyo médico, porque no trabajaban ahí, sino apoyar a los doctores, a los médicos. Esa es una de las funciones de la entidad pública. Gerencia, eso lo hizo el Ministerio de Salud. ¿Qué dijo? Acá ya. Vamos a hacer lo siguiente. Gran acertación del Ministro de Salud. Buena gerencia. No, vamos a trasladar personal. Vamos a colocar camas UCI. Vamos a gestionar oxígeno. Después de tanto, si se puede decir, tanto aprovechamiento de las empresas. Gerencia pública. Que iba poco a poco, sí. Gradualmente, sí. ¿Perdían familia? Sí. Entonces, ese es el problema de las funciones en este caso, el Ministerio de Salud, ante una crítica situación, desempeña las funciones públicas por los particulares, en el caso de las clínicas que le mencionaba, en el caso de las personas que vendían el oxígeno. ¿Se acuerdan el ángel del oxígeno? Había un señor que no subió los precios. Vendía el oxígeno al mismo precio. Pero otros comenzaron a sobrevalorar, ¿no? Exageradamente, 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, precio que a como caía. La función del Estado, ¿dónde estaba? Tenían que intervenirse. Organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión. Listo. Aquí el Ministerio de Educación, sobre esta última función, no solamente puede ser en salud, en el caso de los puestos policiales, tenían que intervenir, ¿no? Los lugares donde, por ejemplo, la gente no aceptaba los toques de queda o las cuarentenas. La gente no aceptaba. Pero sin embargo, la policía hacía esfuerzos redoblados. Pero poco a poco la población comenzó a aceptar. Claro, obviamente que algunos no. Esa es, por ejemplo, a grandes rasgos, una de las funciones de una entidad pública. Entidad del sector público. ¿Cuáles son? Escúcheme bien, ¿eh? Voy a preguntar. El Poder Legislativo, Ejecutivo y el Poder Judicial. Organismos públicos autónomos, instituciones, empresas. Pregunto, ¿cuántos hay en pantalla? 10. Sí, exactamente 10. A ver. Vamos a ver acá. Reyes. Profesor, Reyes. buenas noches. Buenas noches, Reyes. Buenas noches. Pregunta. ¿Quién representa el Poder Legislativo? ¿Quiénes son? Dame alguna idea y yo redondeo la información. ¿El presidente de la República? Legislativo. ¿Propuesta? No, el Ejecutivo era el presidente de la República. Ya. ¿Legislativo quiénes son? A ver. Me está levantando la mano. Moisés. ¿Puedo responder? Sí. El Congreso de la República, profesor. Claro. El legislativo es lo que legisla, lo que supervisa. Congreso de la República, donde están los congresistas. El ejecutivo lo representa, escucha, lo representa el presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, los ministros, poder ejecutivo, no se olviden, ¿eh? Poder judicial ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. ¿Cuál es el máximo organismo del Poder Judicial? La Junta Nacional de Justicia. Junta. La Junta Nacional de Justicia creo que se llama ahora porque antes era otro. La Junta Nacional de Justicia, a ver, Junta Nacional de Justicia.
Ya, bueno, yo lo acepto, yo lo acepto. Dice, escúcheme acá, Poder Judicial. Cuando van y se quejan, ¿cuál es la última instancia? Donde, por ejemplo, se queja el presidente, se quejan los congresistas, el Poder Judicial dice una cosa, pero van a la última instancia, en el Perú, en el Perú. ¿Cuál es la última instancia? Donde dice, ya, según lo que digan, ese se respeta porque es la máxima instancia. El TCB, profesor, el Tribunal Constitucional. Bien, Moisés, bien, Moisés, bien, Moisés. Tribunal Constitucional. No que no podían vacar un presidente. No, que sí se puede. Demanda inconstitucional, dice. Bueno, voy al Tribunal Constitucional y ahí me quejo. Él es el dictamen. Lo que dice él ya nadie puede refutar. Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ahora último, creo que han modificado la ley de la vacancia, creo. Le han agregado No, de la cuestión de confianza, profesor. la cuestión de confianza, creo. Entonces, hay un problema. También creo que han debatido sobre la vacancia, algo así. Creo que la han extendido, han agregado, han replanteado. ¿Me entiendes? Existe quejas de que por incapacidad, o sea, por problemas psicológicos. Sí, eso ya lo existe, eso existe más antes ya. Eso existe más antes. Eso ya existía. Pero ¿qué pasa? Cuando se forman comisiones en el Congreso, ellos opinan, sugieren, debaten, plantean y aprueban según sus conocimientos. Hay abogados ahí. Hay abogados y eso se respeta. Sus conocimientos no son profesionales en la materia. ¿Sí? Pero también existe el Tribunal Constitucional donde hay magistrados, personas que no solamente tienen el máximo cargo de doctorado, no solamente nacionales, sino internacionales. Y uno no tiene un doctorado, tienen 7, 8, 9 doctorados en estudios internacionales de diferentes partes del mundo. Lo que demuestra una gran capacidad del personal que existe en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿eso qué hace? Existe una demanda. Ahí, y eso, como se dice, la máxima expresión, donde lo que determinen, aquí no hay que van a tener razón el congresista, el presidente, que el veedor político, el juez, nada. Acá solamente lo que dice el tribunal se acepta y eso no tiene derecho a refutable. Se acepta. Poder Judicial. Organismos públicos autónomos. ¿Cuál sería un organismo público autónomo? Organismo público autónomo. ¿Cuál sería un organismo público donde no... Indecopi. Indecopi, por ejemplo. Tigesa. Indecopi es público, pero es independiente, que no hay que ver al presidente. ¿Qué pasa? Nada. Un momentito. Tú eres presidente, el presidente de la República eres. Yo no me meto, déjame. Yo es autónomo. Dijese igualito, acá no tienen por qué entrar. Instituciones acá, en ONG, organismos no gubernamentales. ONG, organismos no gubernamentales. ¿Qué significa eso? Son instituciones formadas para atender a la sociedad, a la población, pero no pertenecen al país. Una ONG en el Perú. El presidente, el vicepresidente, el Congreso no tienen derecho a intervenir sobre ello. No pueden. No son atribuciones. O sea, porque son organismos no gubernamentales, o sea, que no pertenecen al gobierno. O sea, no pueden intervenir. Son organismos independientes. Empresas. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, hoy en día realizan beneficios en la sociedad? ¿Cuántas empresas? Una de ellas, por ejemplo, es la que escuchó Telefónica. Una empresa que realiza a veces convenios con instituciones para facilitar proyectos, convenios, ayudas en alimentos, estudio, vivienda, o construcciones, escuchen, construcciones para beneficiar a la niñez, a la juventud o a un grupo de profesionales. Eso existe. Entonces, miren las entidades del sector público. Seguimos. El presupuesto en el sector público. Acá.
¿Qué cosa es presupuesto? La cantidad de plata para un determinado tiempo en un determinado lugar. Ejemplo, municipio de un distrito. Antes que termine el año, como en este mes de noviembre y diciembre, ya tienen que aprobar el presupuesto para el próximo año. En un distrito. El gobierno regional igualito. Noviembre y diciembre, entran a meter el presidente regional con sus consejeros y cada uno comienza a plantear su punto de vista y dice, ya necesitamos para salud, necesitamos para deporte, necesitamos, comienzan a detallar. Se suma la cantidad de plata, lo aprueban y lo envían al Ministerio de Economía y Finanzas. De tal manera que el Ministerio de Economía y Finanzas ya sabe la cantidad de dinero que necesitas para trabajar el 2022. Y eso lo hacen todos los municipios, todos los gobiernos, todas las empresas públicas y privadas. Las empresas privadas son bien celosos con su presupuesto. Si presupuestan un ejemplo, 100.000, los 100.000 tienen que gastarse. Tratando siempre que si sobra, lo guardan, reserva. No pueden pasarse, dice, ¿por qué? Porque ya está presupuestado hasta, como se dice, con plus. ¿Qué plus? Un dinero de más. El por si acaso vaya a ocurrir al sistema de prevención económica. Presupuesto en el sector público. Proceso el presupuesto. Acá. ¿Proceso qué significa? Que pasa por una serie de detalles. El Perú, en el Congreso, el Ministerio de Economía detalla el presupuesto. Va al Congreso y el Congreso empieza a decir, ¿y por qué? ¿Por qué vas a iniciar un ejemplo en febrero y no en enero? Si de enero empieza el año. No, y empieza la sustentación. ¿O por qué en julio necesitas más dinero y en febrero solamente necesitas la tercera parte? ¿Me puedes explicar por qué? Ese es el proceso. Detallar mes por mes la cantidad de dinero que recolecta, en este caso, el país. A ver, una pregunta. Hay 9. ¿Quién ha salido? Castro. Castro. ¿No está? Castro. Ahí está, no está. Miranda. Presente, profesor. Miranda, una pregunta. Presupuesto del sector público viene a ser la cantidad de dinero recolectado de un municipio, gobierno regional o del país para atender las necesidades de la población durante un año. Pregunta. ¿De dónde recolecta dinero el Estado? ¿A través de qué? De los impuestos. De nuestros impuestos, que es el 18%. Pero dijo Miranda, no dijo Estaba compañero. preguntando a Dijo Miranda. Miranda. Ya Miranda se queda. Ay, pero qué pleitistas son. Ay, no me di cuenta. Por favor, por Si favor. no, repito otra pregunta, porque Sí, por favor. ha dicho Miranda y ya mis compañeros están hablando. Ya, otra pregunta. Estamos en el presupuesto, ¿no es cierto? Tranquilos, los más jóvenes, no se precipiten, por favor, yo no tolero eso. Otra pregunta sencilla. ¿Qué significa a Miranda, no? A Miranda, por favor. Es una de las formas de cobrar dinero. Boleta y factura. Boleta y factura. ¿Cuál es la diferencia? La factura se hace por ¿cómo se llama? Por recibos por honorario. A cambio la boleta es una cuenta donde que solamente te informa lo que has comprado, el producto. Claro. Factura, recuerden siempre, claro, está bien, por honorario, y siempre recuerden que tiene una diferencia el otro, tiene un RUT. Ya, no se olviden. Ahí pagas el IGB, Impuesto General a la Venta. Dice, ¿qué quiere, boleta o factura? Boleta. Porque dice factura, ahí te aplica, como dice que el IGB. 3 soles más, 4 soles más. ¿Me entienden? Lógicamente que cuando uno pide factura es porque uno tiene que dar a cuenta una institución que representa y eso tiene que ser contabilizado.
De repente he comprado un ejemplo, he comprado medicina para el botiquín de la institución tal. Por favor, no solamente boleta. No paga una facturita, sí, pero le aplicamos el IGB. Por favor, te dan y te aplican. Pagas así 3, 4 soles más y ya está. Factura. Boleta es como un informe de los gastos que uno hace para sustentar. Preparación del presupuesto. Acá, como le decía, el Ministerio de Economía y Finanzas recopila información. Preparación, dice, a ver, ¿en base a cuántos habitantes o municipios o regiones vos tenés que preparar el presupuesto? 40 municipios, 18 regiones, 12 regiones. Ahí, a cada región, ¿cuántos habitantes tiene? Bien, y así va preparando, según el informe de los municipios, distritales, provinciales y las regiones. Va preparando. Discusión y aprobación, listo, ya lo tenemos por región. Por municipios provinciales y distritales, ya tenemos. Porque recuerden que el presupuesto de un país llega a las regiones, a los municipios provinciales y a los municipios distritales. Ahí se distribuye la plata, como se dice. Y esto va al Congreso. Ahí empieza la discusión. Empieza no discusión, sino un debate. Pero ese debate tiene que ser sustentado. Necesito, para ir con un ejemplo, 50 millones. ¿Y por qué que necesita 50 millones? Acá está su presupuesto de la región. Muy bien. Allá sí tiene que, cuando hablan de un presupuesto, al instante, ahora que es virtual, todos tienen ese presupuesto. O sea, tú lo puedes leer. ¿Me puede explicar la hoja número 3, donde dice que hay un incremento de población infantil? ¿Sí? ¿Y por qué me ha incrementado ahí el presupuesto en el sector infantil? O sea, en los niños. Y ahí tienen que debatir. Y lo sustentan. Ah, no, sí, cierto. Convención. Prosigue. Ya está. Eso es en el Congreso. Es la institución. Pero eso es legislar. Legislar significa vigilar, controlar. Y el Congreso no va a decir, ya, aprobamos, listo. No. Ellos tienen que debatirlo, tienen que sustentarlo. Y según eso, y acuérdense, todo presupuesto a veces no es aprobado. Señor, observo la hoja número 4, por favor. Yo pido que se reduzca demasiado. La población que tiene que es de tanto. Y por lo tanto, no creo que sea necesaria esa cantidad de millones. Pido que se rebaje. Se somete a votación, sí, se rebaja por lo que se va. Ya está. Pero no tampoco exageradamente, no contemplando siempre el marco presupuestal en base a los habitantes. Recuerda, todo presupuesto se da en base al número de habitantes. Niños, hombre, mujer, jóvenes, hombre, mujer, adultos, hombre, mujer y ancianos, hombre, mujer. Siempre se da porque según la necesidad. Yo quiero hacer posta en Ica, necesito hacer 3 postas más. ¿Dónde? En tal distrito, pues si el distrito lo tiene. No, porque ha crecido la población. Ay, ahí sí es otra cosa. Para eso son. ¿Ya? La discusión y aprobación. Ejecución. ¿Cuándo es ejecución? Corina, Cintia, recién entra. ¿Cuándo un presupuesto se le llama ejecución? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ejecuta el presupuesto? Se aprobó el presupuesto. A ICA ya le enviaron su presupuesto. ¿Cuándo se ejecutaron? ¿Cuándo se llama ejecutar? Cuando empiezan a construir las obras o no sé, lo que hayan presupuestado. Empiezan a gastar la plata. Si yo he pedido para ICA, en mi presupuesto, como decía, no, 50 millones, ya pues, gástalo. Gástalo. Si tú has pedido 50, se supone que me has sustentado tu presupuesto. Gástalo. Eso es ejecutar, invertir. ¿Ustedes han escuchado decir esto? Que hay presidentes regionales que regresan plata al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Han escuchado eso? Sí, No, sí. profesor. Yo solo he escuchado que gastan la Es plata. muy bien. Yo solo he escuchado que se lo meten a su bolsillo. Otro. ¿Qué es lo que pasa? Miren, vamos a suponer que quieran hacer un colegio. Un ejemplo. El techo significa hasta dónde puede llegar el presupuesto para un colegio. Un colegio le dan presupuestado por 15 millones. Un ejemplo. Se presupuesta hasta 15 millones. O sea, puede gastar de 1, 2, 3 hasta 15 millones. El techo, o sea, el límite, se llama techo presupuestal a una obra. ¿Qué hacen los ingenieros, los arquitectos? 15 millones.
pero puede haber sido 12, 9, 10, 11, no, 15 ponen el tope. Ahí una de las expresiones que ustedes los han dicho, ¿no? Hay un alcalde, un presidente regional, creo, con sus consejeros, donde han sido detenidos y ya están encarcelados. Arequipa creo que es. Arequipa. Eso es lo que ha ocurrido. Necesito 50 millones. Presupuesto en un colegio, repito. El presupuesto es para 15 millones, para un colegio. La ley dice 15 millones. Pero él dice, si dice 15, vamos a poner los 15, pero no son los 15. Son 7, 8, 9, 10. No llega a 15, pero como la ley dice hasta 15, ellos lo van hasta 15. Estamos hablando de ejecución de un presupuesto. Ahí viene la malversación de fondos. En otras palabras, la famosa corrupción. Uno. Otros. No quieren problema y dicen, no, yo no gasto. No, me está sobrando plata. No, yo no quiero irme preso como los demás. Juntan toda la plata y la regresan al Ministerio de Economía y Finanzas. La regresan la plata. Esa es la peor, ¿cómo le puedo decir? No sé qué palabra utilizar. Que un alcalde. ¿Ineficiencia? Puede ser incapacidad. Ineficiencia, que un alcalde, un presidente regional regrese plata, jóvenes, señoritas, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo pregunto, entonces, ¿en qué sustentaron pedir plata para su gobierno o su municipio si la están regresando? O sea, ese presupuesto entonces ha sido inflado, no ha sido real, ha sido con intereses. No, porque que estén regresando plata, yo me pregunto, ¿y cómo le han aprobado su presupuesto? Si era como en esta palabrita ejecución significa gastar la plata. No la han gastado, no la han invertido. Capacidad de sus asesores, de sus consejeros, regidores, gerentes, no sé. Pero es incapacidad, ineficiencia. Profesor, disculpe de que lo corte, pero en esa forma ellos se favorecen. ¿Por qué? Porque el dinero que mandan, ellos reciben un 5% por devolver el dinero. Ellos reciben eso y ahí se reparten. Eso es lo que sucede. Por eso prefieren no hacer obras y entregar el dinero nada más. Y eso es ley. Eso es ley. Eso es lo que... Sí. Eso es ley, ahí no están robando. Eso es ley. Por ejemplo, el presidente regional, creo que está, si regresa de 1 millón, escúcheme, mire, de 1 millón, que regrese. Él recibe el 18 o el 19%. ¿Cuánto es? 180. 190.000 recibe, de 1 millón. Sin hacer nada. De 1 millón. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, no, lo que dice su compañero. Regresa, porque eso es ley, mire, y eso, la verdad que yo no estoy de acuerdo tampoco. No, regresan dinero y de ese dinero le cae un porcentaje, como se dice, que creo que es el término correcto. Le cae. Es lo mismo como si se gastaran el dinero ellos mismos. ¿No es cierto? O sea, ¿Para qué devuelven si vuelven a recibir? Están haciendo un presupuesto personal de interés. Porque yo no veo lógica que hagan su presupuesto para hacer obras y al final estén regresando. Yo no le doy Son sentido. estrategias, profesor. Mayormente, por eso que ustedes han observado algo, que todo presidente regional o todo alcalde traen gerentes de otras instituciones que han trabajado y ahí conocen, tienen experiencia. Sí, buena experiencia tienen en el manejo económico. Por eso que traen, dicen, no, trae un gerente del Callao, dice, ese es excelente. Bueno, sale regresando plata. Esa es la excelencia de los gerentes, de los asesores. Pero en fin, este es el problema de la fase de ejecución en el presupuesto público. Los que están interviniendo, yo lo estoy anotando acá, superoral. Intervención en control. ¿Quién interviene cuando, en el caso que le ha pasado al presidente de la República, disculpe el caso, al presidente regional de Arequipa y su consejero? Intervención y control. La fiscalía, profesor. Fiscalía. Otro, que va de la mano con la fiscalía. Hay otro. La fiscalía, esa institución lleva a la fiscalía. El Poder Judicial. Va con la fiscalía. Otra institución. Son dos, pero hay... La policía, profesor. La policía. Es para el orden, para que no les haya límite, no les hagan problema.
La fiscalía sí es cierto, esa es una. Pero la fiscalía va, el fiscal va para tomar, va con el personal de la policía, para que lo dejen intervenir y constatar. Sí, le encontré plata, le encontré dinero. Pero aparte, para que la fiscalía vaya, hay una institución que ya Ah, intervino. el Poder Judicial tienen que autorizar, creo, ¿o cómo es? La fiscalía es una rama del Poder Judicial. Pero hay una institución, acá, intervención y control. Esta palabrita control, ¿a qué le suena? Control. Control. Contraloría. Contraloría. Uno, Contraloría, dice, por ejemplo, un ejemplo, a ver, el pueblo de Arequipa pide que intervenga en la región de Arequipa, porque se nota a luz que hay malversación de fondos. Viene, dice, queremos auditoría. Dice, ya, auditor significa que Contraloría contrate auditores, o sea, personas, peritos económicos, que tienen pues, una experiencia extraordinaria que solamente con agarrar los documentos ya saben si hay malversación, o sea, robo, para que me entiendan. Que ven ese perito acá, profesor. De Guadalupe, mucho robar. Ajá, entonces, sí, seguramente. Los peritos detectan manejo irregular, informan a la fiscalía y la fiscalía viene con la policía. Y cuando viene la fiscalía, si hay allanamiento, interviene en domicilio, institución, rompen la puerta de la policía, entonces no pasa nada, como se dice. La fiscalía interviene y se lleva todas las pruebas necesarias para el proceso. ¿Se dan cuenta? Intervención en control, Contraloría a través de la auditoría con la fiscalía. Entonces, miren ustedes lo que sucede, lo que ocurre en un presupuesto. Intervención en control cuando todo está mal, irregular. Pero cuando esto ha marchado de la manera correcta, no hay nada, como se dice, de qué temer. Intervención en control, puede llegar a auditoría, Contraloría, puede constatar, tomar los vestigios, la información, recolección de datos, va, informa, no pasa nada. Cuando has actuado de manera honesta, transparente y legal. No pasa nada. No pasa nada. Eso sí, correcto. Parece tu presupuesto. Parece tu presupuesto. Repito, ese presupuesto está elaborado en base a las necesidades de la población. Si es en base a las necesidades, significa que ese dinero tiene que ser gastado en base a las necesidades de la población. Si no lo has hecho, hay un descontento popular, la queja a la institución, la intervención y el proceso judicial. Así termina mayormente muchas autoridades cuando hay mal manejo económico en su presupuesto. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Marquen su asistencia y desarrollen su tarea. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego.